La audiobiblioteca. Lección 3. Los principios espirituales. 14 lecciones de filosofía yogi y ocultismo oriental. En nuestra segunda lección dimos un breve esbozo de los principios cuarto y quinto del hombre, es decir, 4, mente instintiva, y 5, intelecto. Como les dijimos antes, el hombre recorrió ya la etapa del cuarto principio hasta su extremo y ha entrado a la conciencia del quinto principio, el intelecto. Algunos hemos desarrollado en grado considerable la fase intelectual, aunque prácticamente no hemos conquistado sino unas pocas millas cuadradas del nuevo territorio de la mente, por lo que aún tenemos ante nosotros una gran tarea. Mientras que otros parecen tener todavía la conciencia casi totalmente dentro de las fronteras de la mente instintiva y salvajes, y tienen apenas un vislumbre del intelecto. Esto es cierto no solo entre las razas salvajes, sino que hay muchísimas personas llamadas civilizadas, que no han aprendido a construir su propio pensamiento, y parecen deseosas de permitir que otros piensen por ellas. Son los que siguen a ciertos líderes con el tonto hábito de la oveja. Pero aún así, la especie progresa. Despacio, pero con seguridad. Y ahora, piensan muchos que nunca antes pensaron. Un número cada vez mayor rehúsa tomar pensamientos de otros e insiste en conocer por sí mismos. Cuando consideramos que hay muchos hombres en quienes el quinto principio, el intelecto, apenas se ha desarrollado y que en general la especie solo ha dado unos pocos pasos en ese campo, empezamos a comprender cuán difícil es para cualquiera de nosotros, excepto para los hombres o mujeres de excepcional desarrollo espiritual, comprender, aunque sea débilmente, los principios aún más elevados. Es algo como un hombre ciego de nacimiento intentando comprender la luz, o un sordo de nacimiento, esforzándose por formar un concepto mental del sonido. Uno puede formarse una idea solamente de algo semejante a sus experiencias. Un hombre que nunca ha probado algo dulce no puede formarse una idea del azúcar. Sin experiencia o conciencia de algo, nuestras mentes son incapaces de formarse un concepto. Pero casi todos los que nos acercamos a estas lecciones o que hemos atraído estas lecciones a nosotros, hemos tenido experiencias que nos permitirán comprender algo del sexto principio. Hemos tenido vislumbres de conciencia que nos ayudan a comprender algo de la mente espiritual, la tendencia hacia lo oculto, la necesidad del alma por más luz. Son señales de que el sexto principio, la mente espiritual, está empezando a reflejarse en nuestra conciencia. Y aun cuando pueden pasar siglos antes de que despertemos totalmente a la conciencia espiritual, siempre estamos influenciados y ayudados por ella. Esta inquietud espiritual con frecuencia nos causa gran incomodidad, hasta que no nos encontremos en el camino correcto del conocimiento, y aún después nos sentimos más o menos insatisfechos por los pocos mendrugos que nos caen desde la mesa del conocimiento. Pero no desesperen, buscadores de la verdad. Estos dolores no son sino el parto espiritual de las grandes cosas que les esperan. Tengan valor y no teman. Hacia el fin de esta lección, hablaremos del proceso de iluminación o conciencia espiritual que ha llegado o está por llegar a muchos de nosotros. Y lo que tenemos que decir puede arrojar luz sobre muchas experiencias que ustedes han tenido y para las cuales hasta ahora no han encontrado explicación. Pasaremos entonces al tema del sexto principio, mente espiritual, que les será más o menos sencillo a aquellos que ya han tenido vislumbres de conciencia de este plano del alma, pero que estará lleno de acertos difíciles y rincones oscuros para aquellos que aún no han alcanzado esta fase de desarrollo. Sin embargo, el séptimo principio, el espíritu, está más allá de la comprensión de cualquiera, excepto de las pocas almas iluminadas y altamente desarrolladas dentro y fuera del cuerpo, que están muy por encima del hombre ordinario. Así como el alma del hombre ilustrado promedio está sobre el bosquimano. No podemos sino proporcionarles lo suficiente para darles una idea intelectual general de lo que se entiende por espíritu, cuya comprensión
está todavía muy lejos de la especie en su presente etapa. Es bueno, sin embargo, para conocer la existencia del espíritu, por cuanto nos ayuda a entender algo de la mente espiritual, que es el medio de comunicación del espíritu con la conciencia intelectual. No obstante, la comprensión de la mente espiritual abre un mundo de pensamiento tan maravilloso que nos satisfacemos con dejar la comprensión del espíritu hasta que hayamos alcanzado una conciencia de él. 6. La mente espiritual. El sexto principio, la mente espiritual, ha sido considerado por algunos escritores la mente supraconsciente, término que es bastante bueno, ya que distingue entre la más baja mente subconsciente o la mente instintiva, la mente consciente o intelecto, y ella misma, que fuera del reino de la conciencia humana ordinaria, es algo muy diferente a la mente más baja o instintiva. Mientras que la existencia real de la mente espiritual se ha hecho manifiesta solo a un número limitado de la especie humana, hay muchos que se están haciendo conscientes de un superior algo dentro de que los conduce hacia pensamientos, deseos, aspiraciones y hechos superiores y más nobles. Y hay un número aún mayor que recibe un débil vislumbre de la luz del espíritu, y aunque ellos no lo saben, son influenciados por él en mayor o menor grado. De hecho, la raza entera recibe algunos de sus benéficos rayos, aunque en algunos casos la luz está tan debilitada por los deseos obstáculos materiales que rodean al hombre, que su penumbra espiritual es semejante a la oscuridad de la noche. Pero el hombre siempre se está desarrollando, desechando envoltorio tras envoltorio, aproximándose lentamente a su hogar. En el futuro, la luz brillará plenamente para todos. Todo lo que consideramos bueno, noble y grande en la mente humana proviene de la mente espiritual y gradualmente se despliega en la conciencia ordinaria. Algunos escritores orientales prefieren el término proyectado como el que indica con mayor corrección el proceso del rayo de luz que se envía a la conciencia del hombre que no ha alcanzado todavía la fase suprahumana de conciencia espiritual plena. Todo lo que ha recibido el hombre en su evolución y que tiende hacia la nobleza, el verdadero sentimiento religioso, la bondad, humanidad, justicia, amor altruista, misericordia, simpatía, etc., a través del lento desarrollo de su mente espiritual. De esta manera han penetrado en él su amor a Dios y su amor al hombre. A medida que prosigue su desarrollo, se amplía su idea de justicia, tiene más compasión. Su sentimiento de fraternidad humana se incrementa, su idea de amor crece y aumentan todas las cualidades que los hombres de todos los credos consideran bueno y que pueden resumirse como el esfuerzo práctico por hacer realidad las enseñanzas de aquel gran maestro espiritual que enunció esta gran verdad, bien entendida por los ocultistas de todos los credos, pero muy poco entendida por muchos que se dicen sus seguidores, cuando dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. A medida que la conciencia espiritual del hombre empieza a desarrollarse, éste comienza a tener un permanente sentido de la realidad de la existencia del Poder Supremo y crecido paralelamente descubre que el sentido de la fraternidad, de relación humana, le va entrando gradualmente a la conciencia. Estas cosas no las obtienen de su mente instintiva, ni le hace sentirlas su intelecto. La mente espiritual no va en contra del intelecto, simplemente va más allá de él. Baja hasta el intelecto ciertas verdades que se encuentran en sus propias regiones de la mente. El intelecto razona sobre ellas, pero ellas no se originan en el intelecto. El intelecto es frío, mientras que la conciencia espiritual es cálida y viviente, y con el sentimiento en alto. El crecimiento del hombre hacia una idea mejor y más completa del poder divino no viene del intelecto,
aunque éste razona sobre las impresiones recibidas y trata de transformarlas en sistemas, credos, cultos, etc. El intelecto tampoco nos da nuestro creciente sentido de relación entre hombre y hombre, la fraternidad. Permítanos decirle, ¿por qué el hombre es más amable que nunca antes con su especie y con las formas de vida inferiores a él? No es solo porque el intelecto le enseña el valor de la bondad y el amor, porque el hombre no se vuelve amable o amoroso por el frío razonamiento. Al contrario, se vuelve amable y amoroso porque surgen dentro de él ciertos impulsos y deseos provenientes de algún lugar desconocido que le hacen imposible actuar de manera distinta sin sentir incomodidad y dolor. Estos impulsos son tan reales como otros deseos e impulsos, y a medida que el hombre se desarrolla, estos impulsos se hacen más numerosos y mucho más fuertes. Mire al mundo de hace unos centenares de años y mírelo hoy en día, y verá cuánto más amables y más amorosos somos ahora que en aquellos días. Pero no alardeen de ello, porque pareceremos menos salvajes a aquellos que nos seguirán y que desde su punto de vista se sorprenderán por nuestra inhumanidad hacia el prójimo. A medida que el hombre se desarrolla espiritualmente, siente su relación con toda la humanidad y comienza a amar cada vez más a su prójimo. Le hiere ver a otros sufriendo, y cuando le hiere lo suficiente, intenta hacer algo para remediarlo. Cuando transcurre el tiempo y el hombre se desarrolle, el terrible sufrimiento que muchos seres humanos padecen hoy en día será imposible, por la razón de que el desarrollo de la conciencia espiritual de la especie hará que el dolor sea sentido tan severamente por todos que la raza no podrá soportarlo, e insistirán para que las cosas se remedien. De los recodos más internos del alma viene una propuesta por seguir la más baja naturaleza animal, y aunque podemos apartarla durante algún tiempo, será cada vez más persistente, hasta que nos obligue a considerarla. La vieja historia de que cada persona tiene dos consejeros, uno en cada oído, uno que le susurra que siga las enseñanzas superiores, y el otro que la tienta a seguir el camino más bajo, se muestra como prácticamente verdadera en la enseñanza ocultista respecto a los tres principios mentales. El intelecto representa el yo consciente de la persona promedio. Este yo tiene por un lado a la mente instintiva, que lo arrastra hacia los viejos deseos del antiguo sí mismo, los impulsos de la vida menos desarrollada del hombre animal o inferior, cuyos deseos estaban en fases mucho más bajas de desarrollo, indignas del hombre en progreso. En el otro lado está la mente espiritual, enviándole al intelecto sus impulsos de desdoblamiento y esforzándose por atraer la conciencia hacia el sí mismo, para ayudar al desdoblamiento y desarrollo del hombre, y para hacerle dirigir y controlar su naturaleza inferior. El forcejeo entre las naturalezas superior e inferior ha sido advertido por todos los observadores minuciosos de la mente y el carácter humano, y muchas han sido las teorías adelantadas para explicarlo. En otros tiempos se decía que por un lado el hombre era tentado por el diablo y ayudado por un ángel guardián por el otro, pero la verdad que conocen todos los ocultistas es que el forcejeo es entre los dos elementos de la naturaleza del hombre, no exactamente belicoso, pero cada uno siguiendo su propia línea de esfuerzo. Mientras el yo es desgarrado y triturado en sus esfuerzos por ajustarse, el ego está en una fase de transición de conciencia, y algunas veces el forcejeo es bastante doloroso, pero el hombre en crecimiento se eleva a tiempo por encima de la atracción de su naturaleza inferior, y el alborear de la conciencia espiritual le permite entender el verdadero estado de las cosas, y le ayuda a afirmar su dominio sobre su ego inferior, y asumir una actitud positiva hacia él, mientras que al mismo tiempo se abre la luz de la mente espiritual y se mantiene en actitud negativa hacia ella, sin resistir su poder. La mente espiritual es también la fuente de la inspiración que ciertos poetas, pintores, escultores, escritores, predicadores, oradores y otros han recibido en todos los tiempos y que aún hoy reciben. Esta es la fuente de la cual el vidente obtiene su visión y el profeta su previsión. En su trabajo, muchos se han concentrado en los altos ideales,
y han recibido de esta fuente raros conocimientos, atribuyéndoselos a seres de otro mundo, desde ángeles y espíritus hasta el propio Dios, pero todos vinieron del ser interior. Era la voz de su ego superior que les hablaba. No queremos decir con esto que al hombre no le llegue ninguna comunicación de otras inteligencias. Lejos de eso, sabemos que las inteligencias superiores a menudo se comunican con el hombre a través del canal de su mente espiritual. Pero mucho de lo que el hombre ha atribuido a inteligencias externas realmente ha venido de él mismo. Y mediante el desarrollo de su conciencia espiritual, el hombre puede lograr una gran relación y contacto con esta parte superior de su naturaleza y llegar así a poseer un conocimiento que el intelecto ni se ha atrevido a soñar. De esta manera, también se le abren al hombre ciertos altos poderes psíquicos, pero tales poderes raramente son obtenidos hasta que uno haya superado las atracciones de la parte más baja de su naturaleza, porque de no ser así, el hombre podría utilizar estos altos dones para propósitos elementales. Es sólo cuando el hombre deja de desear el poder para su uso personal que éste llega. Tal es la ley. Cuando el hombre aprende sobre la existencia de su mente espiritual y comienza a reconocer sus dictados y directrices, fortalece su vínculo de comunicación con él, y en consecuencia recibe una luz de mayor brillantez. Cuando aprendemos a confiar en el espíritu, éste responde enviándonos destellos más frecuentes de iluminación y esclarecimiento. A medida que uno se desarrolla en conciencia espiritual, se apoya más en esta voz interior y puede distinguirla más fácilmente de los impulsos de los planos inferiores de la mente. Aprende a seguir las directrices del espíritu y a permitirle que le tienda una mano guía. Muchos de nosotros hemos aprendido a conocer la realidad de ser llevado por el espíritu. A aquellos que han experimentado esta conducción, no necesitamos decirles nada más, porque ellos reconocerán exactamente lo que queremos decir. Los que todavía no la han experimentado deben esperar hasta que les llegue el momento, porque no podemos describírselo, pues no hay palabras para hablar de estas cosas que están más allá de las palabras. Hacia el cierre de esta lección, les daremos un breve esbozo de algunas de las fases de iluminación o despertar de la conciencia espiritual que ha llegado hasta algunos de nosotros y que llegará a todos en esta o en futuras fases de su desarrollo. Debemos apresurarnos a hacer una breve consideración acerca de lo que solo puede ser comprendido débilmente por cualquiera de nosotros, el séptimo principio, o sea, el espíritu. 7. El espíritu. ¿Cómo acercarnos a este asunto que incluso las mentes encarnadas más esclarecidas hoy en día apenas pueden comprender? ¿Cómo puede lo finito expresar o comprender lo infinito? El espíritu, el séptimo principio del hombre, es la chispa divina, nuestra más preciosa herencia del poder divino, un rayo del sol central, el verdadero ego. Las palabras no pueden expresarlo. Nuestras mentes no pueden aprenderlo. Es el alma del alma. Para entenderlo, debemos entender a Dios, pues el espíritu es una gota del océano espiritual, un grano de arena en los bordes del infinito, una partícula de la llama sagrada. Es ese algo dentro de nosotros que es la causa de nuestra evolución a través de todas las fatigosas edades. Fue lo primero en ser, y será lo último en alcanzar la conciencia completa. Cuando el hombre alcanza una plena conciencia del espíritu, estará tan por encima del hombre que en la actualidad tal ser es inconcebible al intelecto. Confinado dentro de muchas capas de materias, ha esperado incluso por un pequeño reconocimiento a través de largas y penosas eras. Y se conforma con esperar más eras hasta que llegue completamente a la conciencia. El hombre ascenderá muchas etapas de desarrollo, desde hombre hasta arcángel, antes de que el espíritu se reivindique totalmente. El espíritu es eso dentro del hombre cuyo más íntimo acercamiento al centro está más próximo a Dios.
Es solo en algún precioso momento ocasional que estamos conscientes de la existencia del espíritu dentro de nosotros, y en tales momentos somos conscientes de llegar a la horrible presencia de lo desconocido. Esos momentos pueden venir cuando uno está entregado en profundo pensamiento religioso, mientras lee un poema que lleva un precioso mensaje de alma a alma, en alguna hora de aflicción, cuando nos ha faltado toda ayuda humana y cuando las palabras humanas parecen burlas, en un momento cuando todo parece perdido y sentimos la necesidad de una palabra directa de un ser superior a nosotros. Cuando llegan esos momentos, nos deja una paz que después nunca nos abandona completamente, y somos en la vida seres transformados. En el momento de la iluminación o del alborear de la conciencia espiritual, sentimos también la presencia real del espíritu. En esos momentos nos sentimos conscientes de nuestra relación y conexión con el centro de la vida. Por medio del espíritu, Dios se revela al hombre. No podemos insistir mucho tiempo más en este tema que le abruma a uno, pues las palabras parecen demasiado pobres para emplearlas en relación con él. Aquellos que han sentido los impulsos de la mente espiritual han llegado a estar algo conscientes del sentido permanente del espíritu, aunque no puedan aprender su verdadera importancia. Y los que no han experimentado estas cosas no nos entenderían, aunque escribiéramos volúmenes sobre nuestras imperfectas y subdesarrolladas concepciones del asunto. De manera que seguiremos adelante, confiando en que por lo menos hayamos despertado en sus mentes un débil deseo por lograr una comunión y contacto más íntimo con esto, la parte más elevada del ego, el propio ego. La paz del espíritu sea con ustedes. Iluminación o conciencia espiritual. Para muchos, la mente espiritual se desarrolla gradual y lentamente, y aunque uno pueda sentir un aumento firme de conocimiento y conciencia espiritual, puede no haber experimentado ningún cambio marcado ni sorprendente. Otros han tenido momentos de lo que se conoce como iluminación, cuando parecían elevados casi fuera de su estado normal, y donde parecían pasar a un plano superior de conciencia o ser que los dejaba más adelantados que nunca antes, aunque no pudieran devolver a la conciencia un recuerdo claro de lo que habían experimentado mientras estaban en el estado exaltado de la mente. Estas experiencias les han llegado a muchos, de todas las formas de creencias religiosas, en diversas formas y grados, y generalmente han sido asociadas con algún rasgo de la particular creencia religiosa practicada por la persona que experimenta la iluminación. Pero los ocultistas avanzados reconocen todas estas experiencias como diferentes formas de una misma cosa, el alborear de la conciencia espiritual, el desarrollo de la mente espiritual. Algunos escritores han llamado esta experiencia conciencia cósmica, el cual es un nombre muy apropiado, ya que la iluminación, por lo menos en sus formas superiores, lo pone a uno en contacto con la totalidad de la vida, haciéndole percibir una sensación de parentesco con toda vida, alta o baja, grande o pequeña, buena o mala. Estas experiencias, por supuesto, varían materialmente de acuerdo con el grado de desarrollo del individuo, su entrenamiento previo, su temperamento, etc. Pero ciertas características son comunes a todos. El sentimiento más común es el de poseer un conocimiento casi completo de todos los tiempos, casi la omnisciencia. Este sentimiento solo dura un momento, y al principio lo deja a uno en una agonía de volver a lo que ha visto y perdido. Otro sentimiento es un intervalo de total desaparición del temor y la adquisición de un sentimiento de certeza, convicción y confianza que están más allá de la comprensión de aquellos que nunca lo han experimentado. Entonces, lo envuelve a uno un sentimiento de amor, un amor que encierra toda la vida, desde la de aquellos encarnados cercanos hasta aquellos de los lugares más remotos del universo, desde aquellos a quienes consideramos puros y santos, hasta aquellos a quienes el mundo recuerda como viles, malvados y absolutamente indignos.
Todos los sentimientos de autorrectitud y condena parecen esfumarse, y el amor de uno, como la luz del sol, se derrama sobre todos por igual, independientemente de su grado de desarrollo o bondad. Para algunos, estas experiencias han llegado como una profunda y reverente forma de sentimiento, que toma completa posesión de ellos durante unos momentos o por mucho más tiempo, mientras que a otros les ha parecido un sueño y han tenido conciencia de una elevación espiritual acompañada por una sensación de estar rodeados por una luz o luminosidad brillante que todo lo penetra. A algunos se les ha manifestado ciertas verdades en forma de símbolos, cuyo verdadero significado no se les aclara, quizás hasta mucho después. Cuando esas experiencias han llegado a uno, lo dejan en un nuevo estado de mente, y después nunca vuelve a ser el mismo hombre. Aunque la agudeza del recuerdo se haya desgastado, queda una cierta memoria que mucho después demuestra ser fuente de consuelo y fuerza, sobre todo cuando flaquea su fe, y se agita como una caña por los vientos de opiniones contradictorias y especulaciones del intelecto. El recuerdo de tal experiencia es una fuente de renovada fuerza, un puerto de refugio hacia donde el alma cansada vuela para resguardarse del mundo exterior que no la comprende. Estas experiencias normalmente se acompañan también con un sentimiento de intensa alegría. De hecho, la palabra y el concepto alegría parecen predominar en la mente en ese momento. Pero no es la alegría de una experiencia ordinaria, es algo que no puede ni soñarse hasta que no se haya experimentado. Es una alegría cuyo recuerdo causará escozor en la sangre y palpitaciones en el corazón cada vez que la mente recuerde la experiencia. Como ya hemos dicho, viene también una sensación de saber todas las cosas, una iluminación intelectual imposible de describir. En las viejas escrituras de los antiguos filósofos de todas las razas, en las canciones de los grandes poetas de todos los pueblos, en las oraciones de los profetas de todas las religiones y tiempos, podemos encontrar huellas de esta iluminación que ha llegado a ellos, este desarrollo de la conciencia espiritual. No tenemos espacio para enumerar los numerosos casos. Uno lo ha contado de una manera, el otro de otra, pero todos cuentan prácticamente la misma historia. Todo el que haya experimentado esta iluminación, a una pequeña escala, reconocerá enseguida la experiencia en el cuento, la canción o predicación del otro, aunque puedan mediar siglos entre ellos. Es la canción del alma, que una vez se ha escuchado, no se olvida jamás, aunque sea tocada por el crudo instrumento del semibárbaro o por el refinado instrumento del músico talentoso de hoy en día. Sus acordes simplemente son reconocidos. Desde el antiguo Egipto viene la canción, de la India en todos los tiempos, desde la Grecia antigua y Roma, desde el santo del cristianismo temprano, desde el amigo cuáquero, de los monasterios católicos, de las mezquitas mahometanas, desde el filósofo chino, de las leyendas del héroe, profeta, de los indígenas americanos, siempre es el mismo acorde. Y crece más y más alto, por tantos más que lo adoptan y agregan sus voces o el sonido de sus instrumentos al gran coro. El tan incomprendido poeta occidental, Walt Whitman, sabía lo que quería decir, y nosotros igual, cuando descargó bruscamente sus extrañas experiencias en toscos versos. Leamos lo que dice. ¿Alguna vez ha sido mejor expresado? Como en un desmayo, un instante, otro sol, inefable, pleno, me deslumbra. Y todos los astros que conocí, y astros más luminosos desconocidos, un instante de la tierra futura, la tierra celestial. Y cuando se despierta de su éxtasis, exclama, no puedo estar despierto, porque nada me parece como era antes. O tal vez estoy despierto por primera vez, y todo lo de antes solo ha sido un pobre sueño. Y debemos concordar con él, cuando con estas palabras expresa la incapacidad del hombre para describir esto inteligentemente. Cuando trato de decir lo mejor que encuentro, no puedo.
Mi lengua es ineficaz en sus pivotes. Mi respiración no obedece a sus órganos. Me vuelvo un hombre mudo. Que esta gran alegría de la iluminación sea suya, estimados estudiantes, y será suya cuando llegue el tiempo apropiado. Cuando llegue, no desmayen, y cuando se vaya, no lamenten su pérdida. Vendrá de nuevo. Manténganse vivos, ascendiendo cada vez más en la vida hacia su verdadero ego y abriéndose a su influencia. Estén siempre deseosos de escuchar la voz del silencio, deseosos de responder al toque de la mano oculta. En el pequeño manual, Luz en el Sendero, encontrarán muchas cosas que ahora quizás les parecerán muy simples. No vuelvan a temer, porque siempre tienen con ustedes al verdadero ego, que es una chispa de la llama divina, y que será como una lámpara a sus pies para mostrarles el camino. La paz esté con ustedes. Mantra de la tercera lección. El mantra del mes es el primer verso del himno del cardenal Newman, Lead Kindly Light, que contiene la más profunda verdad espiritual, pero que solo es comprendido imperfectamente por la mayoría de los miles que lo cantan. Confiamos que en lo que les hemos dicho sobre el espíritu les ayudará a comprender mejor las bellezas ocultas de este gran himno antiguo. Guíame, benigna luz, en medio de la oscuridad circundante, guíame. La noche es oscura y estoy lejos de casa, guíame. Guarda mis pies. No pido ver las cosas distantes, un paso me basta, guíame.